rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi pediste ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento, antes que venga mi bendición, antes de que lo vea mi pediste ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento, yo sé que viene 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 mi rompimiento. Señor, como me lleva encima, me claro y recibo tu gloria en mi vida. El rompimiento en el movimiento ven hoy aquí. Ángeles del cielo, el milagro ya lo sí. Tengo tus manos, tú lo hiciste. Tengo que viene un rompimiento que por la fe tú dices. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro esta noche. Todos con sus manos juntas. Este cap es un cap que te va a poner en movimiento, amén. Un cap que va a traer aceleración a tu vida. Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Vamos a pelear hoy la buena batalla.
hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Conmigo, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado. Dilo fuerte, fue cantando, otras veces gritando. Nube en el desierto, cántalo fuerte, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que se oiga su pueblo diciendo, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, con mi alabanza pelearé. ¿Por qué? Danza y pandero yo daré. Cimbal mi trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Levanta tu voz esta noche y lo fuerte. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Y danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor. Vamos, cántalo fuerte conmigo. Le llaman guerrero,
vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Conmigo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo, por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Yeah, yeah. Sí, Señor, conmigo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Hey, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado. Júbilo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Sí, Señor. Por eso yo te canto y te adoro. Movimiento de la iglesia, y por esta razón nos interesa conocer. La palabra cosmovisión es cómo las personas ven el mundo, cómo nosotros nos comportamos. Hombres en que podamos ser salvos. Eso no está a discusión. Si usted todavía es de las Buenas noches, Dios le bendiga, la bendición de Dios sea sobre todas las familias, todos los hermanos, todos los amigos que nos siguen cada jueves a través de este tiempo de estudio de la palabra. Agradecido de Dios esta noche por tener el favor de tener con nosotros al pastor Carlos Lugos de la iglesia Centro Cristiano Palabra de Fe. ¿Lo dije bien, Carlos? Me lo aprendí. Qué bendición, muy contentos de verdad de poder volver esta noche a compartir con todos ustedes. Habíamos tenido un par de semanas, estábamos con los grupos de pareja, pero qué bueno que esta noche podemos volver a la palabra, a fajarnos con la palabra. Bendecimos a todos los amigos, a todos los hermanos que nos siguen cada jueves, ¿verdad? Que están con nosotros ahí conectados y aprendiendo juntos la palabra del Señor. Somos la iglesia, el Ministerio HD, Elohim Los Ríos, desde República Dominicana. Transmitimos este interesante estudio cada jueves a las 8 de la noche, 7:45, 8 de la noche. Estamos ya comenzando la transmisión, aleluya, para compartir con todos ustedes. Queremos presentar de una manera muy especial este tiempo que vamos a tener a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar agradeciendo a Dios por la oportunidad y así le damos entrada a nuestro querido pastor Carlos Lugo, que está con nosotros en esta noche. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Gracias porque a través de ella aprendemos. Gracias porque nos nutrimos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Y gracias por darnos la linda oportunidad de compartir tu palabra. Glorifícate como siempre tú lo haces a través de nosotros y con nosotros esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Agradecemos a todos los hermanos que están en el enlace de Facebook,
Y le recordamos que usted puede ver este programa diferido a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Usted entra ahí, por favor, usted le da like y suscríbase por el amor de Dios. Agradecido de Dios. Amén. De verdad, le presentamos ya. Pastor Carlos, por favor, arranque y presente esta noche y dele una recordadita a los hermanos de lo que vamos a tratar. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, Elvis. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a todos los hermanos que nos sintonizan en este día y hora. Gracias por estar acá. Soy el pastor Carlos Lugo del Centro Cristiano Palabra de Fe en la ciudad de Reading, en el estado de Pensilvania. Pues bien, esta noche es la segunda entrega del tema que hemos estado tratando. Hemos estado tratando en la presentación, en la entrega anterior, hace un par de semanas, debido a los cortes que tuvimos por otras actividades. Hablamos un poquito acerca de las agendas mundiales, teoría de conspiraciones, profecías, la iglesia y el transhumanismo. Esos son los temas que hemos venido desarrollando. Hablamos ya un poquito sobre agendas mundiales y hablamos acerca de la realidad de las agendas mundiales. Hablamos un poco del Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad de Davos, en Suiza, y la realidad de las agendas mundiales en temas que son de mucho interés para la iglesia. También hablamos un poquito acerca de lo que se llama el Gran Reset en inglés, o el Gran Reinicio. Es un plan que hay para buscar alternativas al sistema capitalista en un mundo post pandemia. Y hablamos un poquito acerca de las teorías conspirativas, y yo creo que ahí fue donde más nos detuvimos, Elvis, porque hubo muchas inquietudes, ¿verdad? Hubo muchas inquietudes con relación a lo que son las teorías conspirativas, y es un tema que está muy caliente ahora mismo en todos los medios, ¿verdad? Hablamos de lo que son conspiraciones. Una conspiración es un acuerdo entre un grupo de personas para lograr o avanzar cierta agenda, donde mayormente los objetivos claros de la agenda son oscuros, son ocultos a la mayoría de las personas, y luego se tejen una serie de teorías en torno a esos objetivos, y es lo que la gente le llama las llamadas conspiraciones, ¿verdad? Hablamos un poquito del virus y todas las conspiraciones que habían teorías conspirativas con relación al virus. Aquí en Estados Unidos acabamos de tener relativamente un proceso electoral. El nuevo presidente entró en el mes de enero, las elecciones fueron en noviembre, y también hubo mucha teoría conspirativa. Todavía, inclusive, siguen esos grupos, ¿verdad?, que no vale la pena mencionar, con esas teorías conspirativas. Yo mencioné en la entrega anterior, ¿verdad?, que hay una diferencia entre lo que son teorías conspirativas y agendas. Recuerdo que hice mucho énfasis en que las agendas son reales, o sea, las teorías conspirativas se basan en presuntas agendas que son desconocidas, la verdad, donde no hay realmente data. Yo hablé sobre la importancia de tener datos concretos y específicos, ¿verdad? Cuando se habla de agendas, y hablamos de algunas agendas que han ido caminando en el mundo, que son reales, son agendas reales porque tienen nombre y apellido, tienen lugar, tienen nombre y apellido, y se han logrado establecer ciertas agendas en las naciones del mundo, especialmente lo que tiene que ver con el aborto y lo que tiene que ver con la sexualidad humana, el asunto LGTB o el asunto gay, la agenda gay, que ha sido una agenda que ha sido impulsada por años, ¿verdad?, en el mundo entero, a través de muchísimos organismos internacionales, algunos, y de corte social. Ahora, el problema con las conspiraciones viene cuando se comienzan a hacer afirmaciones y a querer mostrar agendas basándose en datos que no tienen ningún tipo de fundamento. Por ejemplo,
una de las teorías más comunes, y es bueno que la mencionemos ahora, es con relación a la vacuna o a las vacunas del COVID-19. Ahora mismo no sé exactamente cuántas vacunas ya tenemos, pero está la de Pfizer, está la de AstraZeneca, está la de Johnson & Johnson, está la Moderna, por lo menos las 4 más populares. Hay más, hay una vacuna, la rusa, la Sputnik V, la vacuna cubana. Hay como 7, 8 o 9 tipos de vacunas diferentes, ¿verdad? Y existe la teoría de que hay una conspiración detrás de la vacuna y que la vacuna tiene un chip que cuando la persona se vacune le va a ser introducido en la sangre y que a través de ese chip que le va a ser introducido en la sangre, la persona van a ser controlado. La verdad que nada más alejado de la realidad que esto. Y lo peor de todo, Elvi, que tenemos gente hasta de púlpito, gente que están en posiciones de influencia, que están afirmando esas cosas, ¿verdad? Tienen afirmaciones y hay teorías establecidas sobre eso, basándose en qué? Basándose en una cantidad de videos que han visto por YouTube, ¿verdad? O por otros medios. Algunos de esos videos tienen una mezcla de la verdad con la mentira, muestran hechos científicos, médicos que son reales, pero entonces rayan en lo fantasioso y el peligro es que están haciendo errar a mucha gente. Una persona me pregunta aquí, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante estas teorías y agendas? Úrsula de la Cruz pregunta en las redes, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Bueno, de cuidado, de cuidado. Yo no voy a decir ignórela, no, yo no le voy a decir eso, yo le voy a decir investíguela, ¿verdad? Documéntese, lea y edúquese. Hay que educarse, tenemos que separar lo real de la fantasía. En Juan 8:32 la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La realidad, la verdad es lo que nos hace libre. No podemos ser un pueblo manejado en ignorancia, ¿verdad? Y en fantasía. Primero, eso de introducir un chip en una vacuna, eso es mentira. Pastor, ¿en qué usted se basa? Porque no hay ninguna evidencia de eso, hermano. No hay ninguna evidencia. Sí, exactamente. Está viendo muchos muñequitos, vamos a decir, ¿verdad? Están viendo muchas series futuristas. Sí, series de Netflix. Eso no es verdad. Pastor, las teorías conspirativas, no sé si ha denotado usted que las teorías se alimentan, la mayoría de estas teorías, se alimentan de efectos fantasiosos. O sea, necesitan efectos fantasiosos irreales. Son irreales porque solo son fantasías, son cosas que se han pensado y todavía aún son de ficción. Lo que necesitan es mucha ciencia ficción. Y muchas veces yo veo gente que accionan de una manera a ciertos evangélicos como que son deberían de llevárselo para Hollywood porque son buenos con la ciencia ficción. Generan eventos de ficción que son sorprendentes de verdad y pasan la realidad. Y por eso muchas veces se dejan envolver por teorías conspirativas, porque son conspiraciones, no son agendas, como lamentablemente decíamos hace un par de semanas cuando hablábamos sobre el tema, que decíamos que muchas veces los que no son de Dios, como dice la palabra, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. O sea, esto no significa que saben más, sino es que saben más mover las fichas. O sea, eso de sagacidad no es ni siquiera sabiduría, porque son sagaces porque se mueven, no importa lo que tengan que hacer. O sea, ya como cristianos nosotros sí tomamos en cuenta lo que vamos a hacer para hacer las cosas de una manera correcta, pero esta gente no. Entonces muchas veces yo he visto y he denotado que como cristianos le ponemos a estas personas las cosas muy fáciles, porque nosotros nos envolvemos como en los aspectos solo espirituales, mientras ellos están trabajando de una manera muy terrenal. O sea, y aunque muchas veces no lo creamos, la iglesia del Señor todavía está en la tierra, por lo tanto es terrenal. O sea, como está en la tierra, lo que hacemos como iglesia opera dentro de lo terrenal, porque usted y yo no hemos llegado al cielo. Entonces, al no haber llegado al cielo, las cosas que ocurren en la tierra, por eso cuando estas personas establecen sus agendas y mueven sus agendas, nos hacen daño
dañan a la iglesia, y no solo a la iglesia, dañan al mundo completo, que hay gente muchas veces cree como que solo a la iglesia que se afecta. No, se afecta a todo lo que es el mundo, sí. Porque cuando se cambian las costumbres, las buenas costumbres, y se establecen otras ideas y otras normativas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, que aún lo mismo que están estableciendo esas ideas, saben que están rompiendo patrones, que son patrones éticos, son éticos, culturales, emocionales, o sea, ellos lo saben, pero también saben que si pueden establecer estas agendas, o sea, si ellos pueden hacer estos movimientos y si pueden capturar, como decía la semana pasada, a los congresistas, a los legisladores, a los senadores, si ellos pueden capturar, entonces van a establecer las agendas que ellos quieren establecer. Y es una pena que como iglesia muchas veces nosotros estamos envueltos en ciencia ficción, o sea, somos lamentablemente, pero la iglesia cristiana le gusta mucho la ficción. ¿Qué usted cree? ¿Qué pasa con eso, Pastor Carlos? ¿Por qué somos tan apegados a la ficción? Bueno, hay que establecer un elemento muy importante, Elvis, y es el elemento de la verdad. La verdad tiene que ser probada. La verdad realmente es un tema muy profundo, porque para eso existen las cortes, ¿verdad? Para establecer la verdad. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con el sistema de justicia americano, el jurado en un juicio es el que se encarga de establecer la verdad y da una recomendación a un juez acerca de qué hacer basado en esa verdad que ha sido establecida en un caso en particular. El problema con las agendas que estamos viendo básicamente en las redes es que muchas de ellas no tienen ningún fundamento. No hay pruebas de que sea así. A pesar de que se tomen como verdad ciertos elementos que cuando tú le haces un análisis más profundo se derrumban y te dejan ver que realmente lo que hay es fantasía. Por ejemplo, te voy a poner una bien fuerte. Esto no está en el guión. Pero te la voy a soltar atento a mí, como dicen. ¿Tú crees que hay una agenda para unir? ¿Tú crees? La pregunta es esta. ¿Ustedes creen, amigos televidentes, usted pastor Elvis, usted cree que haya una agenda para unir la isla de República Dominicana con Haití y Haití? Oye, esa es una ¿Usted pregunta, cree que haya esa es una pregunta dura, como dice un amigo mío? Difícil esa pregunta. Si hay una agenda para unir las dos naciones, bueno, eso yo creo que no. Oye, ¿por qué yo creo que no, Carlos? Habría que investigarlo. Habría que investigarlo. Yo creo que no, porque si la hubiera, de la manera como nos movemos aquí, o sea, ya uno conociendo, ya las islas estuvieran unidas. Sí. Bueno, entonces podemos decir, me estoy saliendo un poquito del tema, pero estoy usando esto como un ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Qué impulsa esa agenda? Bueno, que hay muchos emigrantes haitianos que están llegando a República Dominicana. Entonces ese miedo genera ese tipo de agenda. Por ejemplo, en la Alemania nazi, los alemanes de ese entonces, el pueblo alemán fue engañado y ellos creían que su raza que los judíos iban a sustituir a la raza alemana y que Alemania iba a ser tomada, ¿verdad?, por la fuerza, por los judíos, y que Alemania como nación iba a desaparecer, como nación aria iba a desaparecer, y ese miedo hizo que el pueblo apoyara a un monstruo como fue Adolfo Hitler en una agenda de aniquilación, ¿verdad? Que sí era una agenda real, la realidad era la aniquilación que venía, ¿verdad?, por Hitler. Entonces esa pregunta lo que debe servir es como para que nosotros reflexionemos, ¿dónde están las pruebas? Oye, cuando usted oiga que hay una agenda, que hay esto, que hay lo otro, ¿quién lo probó? Deme nombre, ¿quiénes están involucrados? ¿Dónde? ¿De qué fuentes vino eso? El otro día, antes del resultado electoral que tuvimos acá, unas personas me aseguraron, ¿verdad?, que cierto candidato iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Yo traté de convencerle de que eso podría no ser verdad, pero esas personas insistían
y me dieron algunos datos noticiosos y yo le dije, pero ¿de dónde ustedes sacan esas noticias? Porque eso no está en ninguno de los canales de televisión. Ah, no, lo que pasa es que la televisión que usted ve, me dijeron, está completamente alienada. Y ellos estaban sacando información de ciertas fuentes, ¿verdad? Que según ellos eran la fuente confiable. Al final, nada de lo que estas personas esperaban sucedió. El resultado fue completamente distinto. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué aprendimos de esto? Que hay que tener cuidado con la fuente. Hay que evaluar la fuente e ir a la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Aquí, ahora que te refiere a esto que tiene que ver con presidentes, ¿verdad? Hay una pregunta que me hicieron, me la enviaron a mi WhatsApp. Tenía varios días ya en mi WhatsApp ahí y la pregunta es la siguiente. Si Dios es quien pone y quita reyes, ¿por qué razón Dios permite que se establezcan líderes que entre sus iniciativas esté la de establecer agendas homosexuales? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, sí, bueno, primero, ese texto está siendo sacado completamente de contexto, ¿verdad? Yo he escuchado a muchísima gente citar y decir, Dios es quien pone y quita reyes. Estoy tratando de localizar la cita donde se encuentra ese texto. Pero primero tenemos que comprender que hay que ver en qué contexto la Biblia dice de que Dios es quien pone. Daniel 2:21. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Hay que ver en qué contexto la palabra de Dios dice eso. Y les recuerdo una palabra que yo usé en la conversación anterior, que yo dije que los estados de hoy no son estados laicos. Las repúblicas de hoy no son repúblicas laicas. Cuando la Biblia habla de que Dios es quien pone y quita reyes, se está refiriendo a Israel, específicamente a Israel. Dios no pone los faraones. Claro, Dios tiene el control de todas las cosas y Él permite que el mundo funcione como tal. Pero la realidad es, como dijo una persona acá en Estados Unidos, las elecciones se ganan con votos. Si una persona llega al poder, legalmente llega con votos al poder. Si una persona pierde porque no tuvo los votos suficientes en el sistema democrático, ¿verdad? Cuando es un dictador, pues toma el poder por la fuerza, por una insurrección o un fraude electoral y tiene al ejército que le apoye. Entonces nosotros no podemos decir que Dios es quien da la orden y firma ese tipo de comportamiento. Esas personas llegaron al poder porque hicieron una agenda para llegar al poder y, como tú decías anteriormente, manipularon a la gente, manipularon la verdad, torcieron resultados electorales porque el mal existe, Satanás existe y se apodera de las mentes, ¿verdad? Y las personas, a través de la malicia y de la maldad, logran escalar a ciertas posiciones. A veces nosotros como iglesia nos sentimos impotentes frente a esas cosas, pero la realidad es que hasta que los cristianos no formemos frentes unidos, conscientes, para oponernos a ese tipo de cosas, pero no oponernos en las redes, no oponernos nada más en las iglesias, desde los púlpitos, sino oponernos con el voto, porque ahí es donde está el detalle, es el voto, ¿verdad? Si hay un senador, un congresista que está ahora mismo sentado ahí en el Congreso, ¿por qué está sentado ahí? Bueno, porque nosotros los evangélicos votamos por esa persona, o los evangélicos votaron por esa persona. La persona está ahí, la iglesia. Entonces no importa lo que tú digas y lo que yo diga, si al final esa persona va a conseguir los votos para estar ahí. Si no hubiera conseguido los votos, pues no estuviera ahí. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Ni decir que Dios es quien pone y quita reyes, porque de por sí esas personas no son ni siquiera reyes. Hoy no tenemos reyes, lo de España. Lo que tenemos son presidentes y es con elecciones. Así que yo creo que esa sería la mejor respuesta que le puedo dar a esa persona, pero sí debemos dejar de usar ese versículo en el contexto del Antiguo Testamento que está, usándolo en el contexto actual totalmente fuera de contexto. Ahora, volviendo al punto. Porque es extraño
Y muchas veces cuando se usa la palabra de esta manera, lo que se está buscando es como una excusa. Fíjate que a veces hay ciertas preguntas, o sea, que las personas hacen que ni siquiera el hecho de que sean capciosas, sino que tú denotas en la pregunta que no es una pregunta lo que la persona está, o sea, la persona no está buscando una respuesta, sino una aprobación. O sea, yo me doy cuenta que en ciertas preguntas que hacen las personas, la manera como me está haciendo la pregunta, yo me doy cuenta si está buscando una respuesta o que yo apruebe lo que él quiere hacer. Porque hay personas muchas veces que hacen esto. O sea, buscan a un culpable y como siempre es más fácil echarle la culpa a Dios porque es lo que siempre ha hecho al hombre desde el principio. O sea, desde el principio esa ha sido como la forma, no, vamos a echarle la culpa a Dios. Y en este caso, al igual que en el principio, el resultado de Adán no fue culpa de Dios. O sea, yo creo que él tenía, tanto de Adán y Eva, tenían todo lo que ellos necesitaban. Y ellos se comportaron e hicieron esto de una u otra manera, fue porque ellos quisieron. Y yo creo que todavía aún la iglesia cristiana sigue asumiendo la misma actitud. Muchas veces no hacemos la tarea y los que no son de Dios ni son cristianos sí hacen la tarea. Entonces, cuando esta gente que no son de Dios hacen su tarea, pues tienen resultados porque hicieron su tarea. O sea, tienen años haciendo su tarea, mientras lamentablemente muchas veces nosotros como iglesia estamos discutiendo si es primera de Juan o es segunda de Juan. O sea, muchas veces... te lo voy a poner... Pastor. Te lo voy a poner en una frase para recordar. Las elecciones no se ganan con oraciones, se ganan con votos. Ya. Las elecciones no se ganan con oraciones, se ganan con votos. Pues no es ni siquiera que no oremos. Sí. Hay que orar y eso es determinante porque lo dice la palabra. Pero además de orar, hay que accionar. Recuerdo, esto lo tengo como un recuerdo en mi mente, que hace unos años nosotros estábamos dando unas campañas en los barrios y estábamos en Buenos Aires, por allá abajo, por la 41, al final de la calle, dando una campaña en un lugar. Y llevamos una planta eléctrica. Recuerdo que llevaban una planta eléctrica grandota. Bueno, cuando iba a comenzar el culto, se fue la luz, como era normal, por eso llevaron la planta. E intentaron prender la planta. La planta, nada de prender. Recuerdo yo que a la planta un grupo de hermanos le dieron 7 vueltas e hicieron una cadena de oración. Sí. Y la planta no prendía. Las 9 de la noche y no había comenzado el culto todavía. Y sin luz y haciendo clamores para que prenda la planta hasta que llegó alguien que era un señor por ahí que vivía cerca, que trabajaba con plantas eléctricas. Él abrió la tapa de la planta, agarró y con un alicate, no sé qué puso, conectó y prendió la planta. O sea, nosotros podíamos decir que a él lo envió el Señor, pero se oró mucho y se le dio mucha vuelta a la planta no prendió. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas, ¿verdad? Cosas que sabemos que tenemos que buscar a alguien para que la haga, o que tenemos que hacerla de una forma u otra y queremos que se resuelvan con oración. Cuando esas cosas no se resuelven con oración, sino con un accionar. Hay que orar antes y luego irlas a hacer, pero hay que irlas a hacer, no se puede solamente orar. Muchas veces estas ideas se meten en la iglesia y denotan y vuelven todo espiritual hasta el punto que nos volvemos a ver tan espirituales que somos espiritistas, de tan espirituales que somos, porque espiritualizamos todo. Entonces no hacemos lo que tenemos que hacer y otras veces también le dejamos nuestro trabajo a Dios. No, Dios es el que lo va a hacer, pero claro, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer conmigo. O sea, Dios me necesita a mí y nos necesita a nosotros como hombres y mujeres para hacer las cosas que son para los hombres y mujeres. Porque por esta razón entiendo yo que tal vez no hay ángeles predicando en la tierra, porque tienen que ser hombres y mujeres. Si una gente ve un ángel va a decir que, bueno, que fue que se lo soñó. Digo, aunque tal vez aquellos que son muy supersticiosos tal vez le hagan caso, pero hay gente que no van a funcionar así, que quieren ver a una persona real que esté ahí, que te diga las cosas como son. Y yo creo que a la iglesia le ha faltado, en esto que tiene que ver con la conspiración, nos ha faltado hacer la tarea. Pastor. Sí, muy importante. Bueno, en cuanto a este tema, la papa caliente en este momento tiene que ver con las vacunas, la vacuna o las vacunas.
hay miles de cristianos que ya decidieron que que no se van a vacunar, porque ellos dicen que la vacuna es el sello del anticristo y como mencioné anteriormente que hay un chip dentro de la vacuna y que te van a controlar a distancia con el 5G y hay gente que están como un disco rayado con algo tan terrible, ¿entiendes? Yo pienso que hay que educarse un poco más, hay que moderarse también. La vacuna o las vacunas, como cualquier medicamento nuevo, tiene sus riesgos, como cualquier otro medicamento que sea nuevo, va a tener su riesgo. Y yo como pastor, y les recomiendo a los pastores que no le digan a la persona que no se vacunen. No le digan a la persona que no se vacunen. Tampoco le digan a la persona que se vacunen. Manden las personas donde su médico, porque ese es un asunto médico. Usted sabe que hay personas que se van a vacunar y le va a dar un choque alérgico y pueden morir. Entonces, yo me puse esta vacuna porque el pastor me dijo, pero yo no me la quería poner. No. Y si se muere, entonces le va a crear un problema al pastor, ¿verdad? Con los familiares. Se murió porque el pastor le dijo que se pusiera la vacuna. Pero si no se la pone la vacuna y le dé el COVID, los familiares van a decir, en la iglesia le dijeron que no se pusiera la vacuna y se murió. Sí, porque no se la puso. Entonces uno está como en un callejón sin salida, ¿verdad? Entonces, la recomendación que se está dando a los pastores, mande a las personas donde su médico, que sea su médico que le diga a la persona, ¿verdad? Si se la debe poner. Claro, en un mundo de sensatez, en un mundo sensato, entendemos que si hay un medicamento, y es el único medicamento que hay para prevenir en cierto porcentaje adquirir un virus que puede ser mortal y que es mortal, si tú tienes cierta condición, lo más lógico es que una persona se vacune, ¿verdad? Eso es lo más correcto. Tenemos que sacar toda esa tontería y paja de coco de la cabeza de la gente, ¿verdad? Y poner los pies sobre la tierra. Sería lo más sensato. Ahora, hay otro punto que no hemos tratado. Si hay más preguntas sobre teoría conspirativa, me gustaría oírlas también. Pero hay un punto que no hemos hablado que es el transhumanismo. Sí, excelente. Y recordamos a los hermanos que están conectados en este momento, a todos, que usted puede hacer sus comentarios o sus preguntas a través de nuestro enlace de Facebook, a través de ahí te busca el bloque de Facebook para escribir, y usted puede escribir ahí tanto sus comentarios como preguntas que tenga sobre este tema. Es abierto, hermano, puede preguntar sin ningún problema. Que aquí tenemos a Pastor Carlos Lugo, que él va a responder sin ningún problema, y cualquier cosa, usted sabe, le echamos la culpa, fue Carlos Lugo que lo dijo. No, pastor, no. Sí, pastor, vamos al transhumanismo. Si llegan más preguntas, pues ya entonces le daremos respuesta, si el Señor lo permite. Sí, bueno, ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué es eso, pastor? Sí, es algo que no se ha hablado mucho en las iglesias. El transhumanismo es una corriente de pensamiento basada en la creencia y el deseo de que la especie humana debe evolucionar. Es decir, somos producto de la evolución según esa teoría y tenemos que continuar en ese proceso evolutivo. Lo único que esta evolución es una evolución, según los transhumanistas, los que sustentan esta teoría, en la que el ser humano se va a servir de todos los medios posibles, especialmente lo que es la tecnología y otros medios que están pendientes para desarrollarse. El objetivo del transhumanismo sería potenciar y mejorar todas las capacidades que tiene el ser humano, ya sea en cuestión de inteligencia y otras habilidades cognitivas como en la potencia, la resistencia física, la expansión de la memoria y la prolongación de la vida. Es una corriente filosófica que se basa en eso, en que nosotros como especie podemos mejorar utilizando, ¿verdad?, la ciencia. Básicamente el transhumanismo presenta la mejoría del ser humano usando lo que es la tecnología hasta llegar a un ser humano que es totalmente evolucionado, adaptado al medio y una fusión entre el ser humano y lo que son las máquinas, ¿verdad?
Por ejemplo, se habla de chip de memoria para aumentar nuestra memoria. Hay un artículo que salió hace poco en la revista Science, donde un investigador habla de transportar el alma de una persona a un medio digital, es decir, la conciencia, transportarla a un medio digital y hasta hacer trasplantes de cerebro. O sea, todo eso tiene que ver con lo que son las teorías transhumanistas. También las cuestiones, las discusiones del género, se habla de un tercero, de un cuarto sexo, vienen también con lo que es teorías transhumanistas, porque se entiende que si tú perteneces si tú eres gay o lesbiana, tú eres una versión mejorada de lo que Dios creó, y de ahí viene la expresión de orgullo gay, ¿verdad? De ahí viene esa expresión de que tú eres una versión mejorada de lo que ha sido creado o una evolución. Entonces, el transhumanismo es una corriente filosófica, ¿verdad? Completamente antibíblica, porque las bases son que el ser humano en sí no es malo, el ser humano no es malo, sino que simplemente lo que necesita es desarrollarse. O sea, el transhumanismo niega el pecado, el transhumanismo niega la cruz, el transhumanismo niega la redención, porque si no hay pecado, ¿de qué yo necesito ser perdonado? Entonces, yo no necesito a Dios ni necesito la Biblia. Lo que yo necesito es más educación y más ciencia para desarrollarme. Entonces, mejor medio ambiente, más educación, más ciencia. Eso ya lo veníamos viendo anteriormente con lo que se llamaba la nueva era, que eso es parte de todo el paquete de la nueva era. Ya venimos oyendo muchísimo de mejorar la educación, y yo creo que la educación nos mejora como seres humanos. Podemos ser mejores seres humanos cuando estamos mejor educados. La educación juega un papel muy importante. Mejorar la salud de las personas, que ha ido mejorando con el tiempo, la expectación de vida, y también la lucha por el medio ambiente. El problema de todos esos temas que suenan tan bonitos cuando se están barajando sobre la mesa es que dejan afuera a Dios, sacan a Dios. La iglesia, mira que en las películas de ciencia ficción no aparece una iglesia por ningún lado, y si aparece una iglesia es una hoja de la Biblia volando, ¿verdad? No hay nada, están los planetas, están las naves espaciales, no se canta coro, no hay iglesia, no hay pastores, no hay nada. Dios es una idea que se ve como algo del pasado. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esto, porque es muy fácil que esas corrientes se filtran dentro de la iglesia. Por ejemplo, ya hay filtraciones de esas ideas en algunas enseñanzas cristianas. Por ejemplo, hay una línea de pensamiento cristiano que se llama el pensamiento progresista. El pensamiento progresista. Suena bien, porque en el pensamiento progresista parece como algo positivo, ¿verdad? Claro, sí. Pero la realidad es que el pensamiento progresista lo que plantea es lo que yo ya acabo de decir. Nosotros estamos solos como especie, nos toca a nosotros hacer todo el trabajo, y tenemos que olvidarnos de la idea de Dios, de la idea de la cruz, de la idea del perdón. Todo eso son mitos con lo que la sociedad un día va a evolucionar y va a aprender a vivir sin ninguna de esas cosas. Esa es la base, esa es una de las bases del socialismo y del comunismo con relación a la religión. La religión es el opio de los pueblos, porque no se necesita, ¿verdad? Se ve el conocimiento de Dios como ignorancia y inconsonante con el entendimiento del medio ambiente y la ciencia. Y la verdad es que no lo es, no es así, eso es totalmente errado. Nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, creemos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aun uno. Nosotros creemos que la raza humana es una raza caída, ¿verdad? Que desde el jardín del Edén el ser humano cayó de la gracia del Señor, y que se necesita la sangre de Jesucristo, se necesita volver a Dios para poder ser redimido y para encontrar otra vez el camino. Ese camino es único y se llama Jesucristo. Nosotros tenemos eso muy claro, hermano. Entonces no tenemos por qué dejarnos enredar por ese tipo de pensamiento que conducen también a lo que yo llamaría una
una cierta incertidumbre moral, ¿verdad? Hay una moralidad que es incierta, donde no hay validez de lo bueno y lo malo, que es lo que plantea el postmodernismo, Sí. que es lo que estamos viviendo ahora mismo. No hay nada bueno, no hay nada malo, todo es relativo, y el conocimiento, la línea de conocimiento no viene de un solo lugar, no viene de una sola ciudad, sino que viene de todas partes, ¿verdad? Estamos entrando en el mundo en esa etapa. Es una etapa muy peligrosa. Hay una hermana que me pregunta aquí en las redes, ¿podría el transhumanismo estar relacionado a la apostasía? Claro que sí, porque eso es apostasía, eso es negar la fe, eso es apartarse de los principios bíblicos que nunca debemos abandonarlo, ¿verdad? Estamos entrando en lo que no hemos mencionado hasta ahora, lo que la gente llama el nuevo orden mundial, creo que es, ¿no? Nuevo orden mundial o nuevo orden internacional. ¿Cuál de las dos? Ese nuevo orden mundial, Pastor Carlos, ¿de qué manera interactúa con el humanismo? Ya usted nos dijo unos cuantos aspectos, que son los aspectos de la educación. Fíjate que el mundo, todo el mundo, o sea, todo lo que es el mundo y todos los países, de una forma u otra, tienen ciertos núcleos, ¿verdad? Ciertos aspectos que siguen constantemente para desarrollar los aspectos educativos, los aspectos de ciencia, de tecnología, pero si uno denota, muchas veces quienes presentan estos aspectos niegan con sus acciones y con su manera de pensar, hasta el punto que cada vez que una persona presenta a Dios y cree, o sea, que es una persona de fe, que cree en la importancia de Dios y de tener a Dios y de tener una relación con Dios, he visto como una especie de analfabeto. O sea, he visto como alguien como que no ha evolucionado. Porque he denotado y aún lo he visto en muchos programas, como que cuando una gente habla y tiene una manera de hablar, que es verdad, que muchas veces sorprenden porque hacen su tarea, como decía ahorita, sorprenden por la manera de hablar y cómo mueven las palabras y las palabras que dicen. Ahora, la mayoría de esto, he denotado que hay un elemento que parece como que se lo enseñan o que lo han copiado, que es el aspecto de sentirse como que no necesito a Dios o que estoy fuera de lo que es Dios. O sea, no. Y ver a Dios como algo que ocurrió, o sea, como algo histórico, como una etapa de la vida humana, ¿verdad? Que ahora es superada con las nuevas ideas. Y que el mal nunca ha sido mal, sino que el mal hasta cierto punto es y fue una necesidad. Oye, y he visto así, yo veía hace unos días hablando a un individuo que cuando él terminó de hablar yo dije, no, pero ser malo es necesario, necesitamos unos cuantos malos. O sea, por la manera como él decía esto, lo decía de una manera que los malos, uno terminó diciendo, pero ven acá, pero entonces si no hay malos se complica el asunto. O sea, ¿qué quiso decir? Que el mal es una necesidad. O sea, cuando una de las cosas que nos enseña la palabra, y es que establece que un día el mal no existirá más. O sea, eso es algo que lo único que ha hecho es daños a los pueblos y que no es como lo presenta el hombre en este tiempo, ahora que tú hablas de transhumanismo, que el transhumanismo lo presenta, que hasta el mismo mal es necesario en su momento y tiene su etapa. Y esto de conocer a Dios lo ven como un mal que estuvo bien. O sea, que estuvo bien en un momento de la humanidad, pero que ya por la evolución que ha alcanzado el hombre, no es necesario Dios. Y muchas veces las teorías, cuando están hablando de la teoría de la creación, del Big Bang, etcétera, etcétera, que tienen que tocar el tema Dios. Fíjate que ellos asumen la idea de Dios como una teoría pasada que ya pasó y que en este momento no es necesaria. O sea, que ya el hombre no necesita esa idea. Oye, ni siquiera lo ven como un ser, sino como una idea, como un pensamiento que estuvo en la mente de los humanos, y aún otros lo asumen, que vamos a decir que son un poquito más tolerantes, lo asumen como una idea que es bueno que el hombre tenga porque se necesitan controles. O sea, pero no como Dios. Oye, y eso lo hace el transhumanismo.
y es muy común que eso pase. Pastor Carlos. Sí, muy importante que tú menciones esto y para redondearlo, yo te diría que hay personas que de una manera quizás inconsciente quieren separar o tratan de separar lo que es lo intelectual de lo espiritual. Ellos piensan que si tú tienes alguna manifestación, alguna espiritualidad en tu vida, eso va en contraposición a lo científico y en contraposición a lo que es intelectual. Pero se les olvida, por ejemplo, que países altamente desarrollados tecnológicamente como Japón, a pesar de ser uno de los países más desarrollados tecnológicamente del mundo, es también uno de los países más religiosos del mundo, donde la gente tiene una creencia religiosa, no necesariamente cristiana. El número de cristianos en Japón es muy bajito, pero hay una espiritualidad. Ahí es donde me quiero basar, porque también se comete el error de pensar que todo este ataque está dirigido contra la iglesia protestante o la iglesia evangélica. No, este ataque va contra todas las iglesias, sean cristianas o de cualquier otra fe. O sea, es un ataque a la espiritualidad, a la fe de la persona, no importa el trasfondo, tratando de desvincular lo intelectual de lo espiritual, cuando no debe ser así. Nosotros somos seres espirituales. Al mismo tiempo que caminamos, tenemos una mente, tenemos carne, tenemos lógica, tenemos pensamientos, somos también seres. El ser humano es un ser espiritual, es un ser social, es un ser espiritual. Necesitamos trascender, y la religión, en la forma que sea, es lo que permite que las personas trasciendan en una dirección o en otra. No estoy diciendo que está bien adorar, ¿verdad?, lo que uno quiera, sino estoy diciendo que a través de la religión es como las personas trascienden. Entonces, sería muy equivocado tratar de destruir la parte religiosa de las personas, y más aún cuando se trata de la fe cristiana, que es una fe tan fundamental, ¿verdad?, para la civilización actual. El asunto del transhumanismo se filtra fácilmente y es fácilmente adoptado por la iglesia, porque de una manera u otra nosotros como especie humana nos hemos ido transhumanizando. Por ejemplo, yo tengo lentes, tú tienes lentes para corregir la visión. Algunas personas usan lentes de contacto que ya lo tienen puesto. Existen lentes de contacto permanente. Algunos tenemos metales en nuestra boca para ayudarnos a masticar. Hay personas que ya tienen marcapasos o corazones artificiales, o tienen pulmones artificiales, o están conectados, ¿verdad?, a mecanismos artificiales. Entonces la tendencia transhumanista es que esa transformación siga sucediendo hasta que, con el uso de la tecnología y máximamente la manipulación genética, la manipulación del ser humano a nivel genético, y el desarrollo de la biología junto con la cibernética, la informática y desarrollo de la cibernética, se logre un mejor ser humano. Nosotros sabemos que va a haber desarrollo y van a haber cambios en el mundo, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ni es tampoco la solución para los problemas. A principios del siglo pasado, 1904, 1905, muchos escritores dijeron que para el año 2000 el nivel de violencia y de asesinato y de robo en el mundo iba a descender dramáticamente, a tal grado, oye lo que ellos pensaban, que no iba a ser necesaria la policía, que las fuerzas policiales iban a desaparecer, porque el ser humano se iba a educar tanto y se iba a desarrollar tanto en 100 años, que los crímenes, el nivel de crímenes y de violencia iba a bajar en el mundo. ¿Qué pasó, Elvis? ¿Qué pasó en esos 100? ¿Qué pasó? Ha sido todo. Hoy hay más crimen que nunca. Hoy hay más crimen que nunca. Es más, podemos decir que el ser humano, en vez de humanizarse, se ha deshumanizado. Sí, hay personas como que han perdido la humanidad. La humanidad. Han perdido la humanidad. Los tipos de crímenes que estamos viendo, los tipos de robo, la corrupción, robar en un tiempo de pandemia, robar, voy fuerte, Elvis, robar en utensilios médicos a un país. Una cosa terrible. Eso es terrible, hermano. Eso hay que no tener mamá.
hay que ser deshumanizarse para tú hacer un tipo de crimen de eso, porque no nos podemos focalizar solamente en sustraer un dinero, no, es lo que tú estás haciendo, robando la salud de la gente en medio de una pandemia. Cuando se sustrae ese dinero, parece mentira que estos estudiosos hayan dicho que al año 2000, o sea, todas estas cosas iban a cambiar así. Lo único que entonces ellos podrían decir esto, pero la palabra dice que los tiempos irán de mal en peor. O sea que lo que la palabra dice es totalmente contrario a los que establecen las ideas humanistas. Por esta razón, ellos quieren retirar todo lo que sea Dios, o sea, todo lo que Dios previamente ha dicho. Por esto la palabra nos enseña y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no van a pasar. O sea, lo que Dios estableció y lo que Él dijo, esto se va a cumplir. Mientras el hombre puede tener los pronósticos que tenga, y estamos tan de acuerdo con que se desarrolle la ciencia, estoy muy de acuerdo con que se desarrolle la educación, con que seamos más educados, pero el hecho de que una persona sea muy educado, por más educado que sea, si no tiene una relación con Dios, a la larga esto le va a causar un problema. Y aún lo vemos en los países, como tú decías, como China, ejemplo, Japón, que son países donde la ciencia ha crecido de una manera exorbitante, pero es en el mismo lugar donde tú encuentras que los niveles de suicidio entonces son altísimos. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que una persona tan educada se suicide? O sea, ¿cómo es posible que alguien tan educado entienda que su vida no tiene sentido y que yo lo que necesito es suicidarme? Y el mismo modelo y el mismo mundo en el que vivimos, que esto es transhumanismo también, nos vende un ser. O sea, que un ser que tiene que cambiar constantemente. Por eso vemos que los niveles de tanto en hombres como mujeres, de quererse cambiar el rostro, de cambiarse parte del cuerpo, de ponerte esto de una manera, de ponerte esto de otra forma. O sea, de el querer que mi cuerpo, que yo tengo. Oye, es algo como presionar el asunto porque tengo que cambiar. O sea, porque este cuerpo tiene que cambiar. O yo quiero verme así, o yo quiero verme de esta manera. Y ese deseo de querer ser diferente, o sea, de que el ser cambie, pero fíjate que es el ser, pero no el ser humano, porque entonces el ser humano sigue siendo el mismo. Es sencillamente que aquel que tal vez no tenía cabello, bueno, lo único que se puso fue cabello, pero ahora es un ser humano con cabello, pero sigue siendo malo. O sea, muchas veces las personas creen que porque se pongan cosas artificiales van a ser mejores y lamentablemente... Cosmético, la mejoría cosmética. Exactamente. Por ponerse eso no significa que serán ni son mejores, porque la Biblia dice cuál es la única manera. O sea, qué es lo que hace al hombre feliz. Y cuando el hombre tiene una relación con Dios, lo que pasa al tener esa relación con Dios, y también se siente, y el transhumanismo genera esto en la persona, que ese egocentrismo, que muchas veces hay en todos nosotros, ese que yo, que nos aleja a veces tanto de Dios, y la idea que ha sido la idea principal y constante en casi todos los medios, de que tú no necesitas a Dios. Esa es una idea constante que trae el transhumanismo. Tú no lo necesitas porque como quiera tú te vas a superar. Sí, pastor. Algo muy importante que quiero señalar, Luis, para ir terminando. Estamos en lo que se llama la era digital, ¿verdad? La era digital, que también se le conoce como la era de la imagen. Y fíjate que todo tiende a lo virtual, a lo cibernético, a la imagen. Y al final, ¿qué es lo de qué se trata todo esto? Eso mismo, de adorar la imagen. Al final, lo que se va a adorar es una imagen. Y la gente va a llegar a ese punto y lo va a ver. Y adoraron a la imagen. La gente lo va a ver como algo normal. Ahí es donde va a terminar todo, adorar la imagen, ¿verdad? Adorar la imagen y no adorar la realidad. Escuchaba hace un tiempo, ahora que dije esta expresión de adorar la imagen, que alguien me hacía una referencia sobre esto, sobre cuando ocurra esto y adoraron a la imagen. O sea, él escuchaba a una persona dando unas explicaciones escatológicas sobre esto y decía que cuando dice adoraron a la imagen es que imitaron a la imagen. O
O sea, hacían lo mismo que estaban haciendo la imagen, porque no es que tú vas a encontrar personas que se van a postrar, y no, eso no es hacer lo mismo que hace la imagen a quien ellos están adorando. O sea, por esto, sí, porque mucha gente, sí, mucha vivimos gente en un mundo. pensaban como que al leer el Apocalipsis y leer esto por mucho tiempo, hasta yo mismo pensaba en un momento, yo dije, entonces la gente se va a parar y le va a decir, oh, anticristo, oh, anticristo. Y después me di cuenta que eso no va a pasar, porque la gente no va a hacer eso por su ego. Sino lo que va a hacer es que va a hacer lo mismo que está haciendo el anticristo. Y ese es el tipo de oración. La palabra correcta ahí sería tendencia, seguir tendencias, seguir tendencia. Entonces, en las redes esa palabra se usa mucho. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia. Inclusive las iglesias hoy en día siguen tendencias peligrosas. Tendencias en la música, tendencias en la predicación, peligrosas. Que ese es otro tema, Carlos, que deberemos... Sí, las tendencias en la iglesia. Sí. Apostasía, ¿verdad? Sí. Al final, todo dirige a esto, a la apostasía. Ahora, tenemos que tener cuidado, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos dé claridad, ¿verdad? La iglesia necesita claridad, los líderes necesitan claridad, necesitamos claridad para poder dirigir bien a las personas. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a seguir con ese apego a la palabra del Señor, pero por favor, hermano, no se deje confundir, infórmese, lea. Voy a sonar como un poquito tradicional, hable con su médico, hable con su médico, ¿verdad? Pregúntele a su médico. Como pastor, no se meta en problemas, deje que la gente vaya al médico. El que se quiera vacunar, déjelo que se vacune, no se ponga a dar recomendaciones médicas. Usted es pastor, usted no es médico, ¿verdad? Si usted no se quiere vacunar, pues no se vacune usted, pero no le impida a nadie que se vacune, ni tampoco obligue a nadie a que se vacune. Deje que los médicos se encarguen de eso. Es lo correcto. Nosotros los pastores no somos médicos, somos simplemente guías espirituales. Alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿me vacuno? Digo, pregúntele a su médico. Yo no le voy a decir ni que se vacune, ni que no se vacune, ¿verdad? Todos sabemos que hay riesgo, pero es lo único que hay ahora mismo, así que vaya con su médico y haga lo que su médico le diga, ¿verdad? El médico es quien tiene la última palabra y usted como ser humano también puede tomar una decisión inteligente al respecto. Lo que yo quiero es que el pueblo que nos está escuchando vaya a la Biblia, vaya a la palabra de Dios y que vayamos a las realidades, ¿verdad? Que comencemos a ir a realidades, que vivamos realidades, abandonemos la ficción, tratemos de hacer las cosas con misura, con conciencia, porque el problema viene, Elvis, cuando mucha de esa gente van a medios no cristianos y dicen barbaridades. Dicen barbaridades. Entonces los medios que no son cristianos le pasan el cuchillo a todo el que tiene el nombre de evangélico. Sí. A todo el que tiene el nombre de evangélico, a los evangélicos, como sí. Los ratones. Los ratones me comieron el queso. Fue un ratón el que se lo comió, sí, no sí. Los ratones. Entonces le pasan el cuchillo a todo el mundo. Los evangélicos dicen, no, los evangélicos no dicen eso. Esa persona dijo eso. O sea que es tiempo de que nos moderemos, que oremos al Señor, que nos dé claridad. Y yo pienso que el coronavirus y todo esto, eso simplemente la punta del iceberg. Es el inicio de los grandes desafíos que esperan para el futuro cercano a la iglesia y a los líderes de las iglesias, que tenemos que dar respuesta frente al drama humano que tenemos a nuestro frente. Que Dios le bendiga. Teoría conspirativa, el transhumanismo, la agenda mundial y hechos y realidades. Yo creo que este ha sido un conversatorio con el pastor Carlos Lugo desde Reading, Pensilvania. Agradecido de Dios, Carlos. Gracias de verdad, pastor, por darnos este tiempo y toda esta información, toda esta enseñanza que hemos recibido. Yo sé que hay muchas personas que pueden verlo, pueden volver a ver este video, tanto como el anterior que tuvimos, el anterior conversatorio que tuvimos, a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Les recordamos que somos la iglesia, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Estamos en la calle
B, edificio 3 de la Yuca de los Ríos. Y estamos muy agradecidos en esta noche por el favor de tu sintonía, de que tú estuvieras ahí y que estuvieras escuchando estas palabras. Solo queremos al final recordarte, como decía el pastor Carlos, que la necesidad que hay de estudiar la palabra. Métete en la palabra. Yo sé que hay muchos pastores, al igual que yo, que estoy contentísimo porque ya Carlos me dio la solución. Vaya a su médico. O sea, no da respuesta porque Amén. usted se va a meter en un lío. Si dice que sí y le pasa algo, y si dice que no, y entonces se enferma, como Y se quiera, muere. eso es la piedra y el huevo ahí. Así que mejor dígale, Exactamente. vaya a un médico, Pastor Carlos. Sí, lo último que quería decir es que esto es como cuando tú te pones, hay gente que le gusta recomendar matrimonio, cásate con fulano. Si le va bien, lo más que tú puedes conseguir es que te inviten un día a comer, ¿verdad? Si le fue bien. Pero si le va mal, te van a maldecir por el resto de su vida. Toda la vida. Entonces no se meta en esos problemas, ¿verdad? No se meta en esos problemas. Vamos a moderarnos y seguir adelante, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, que es lo más importante. Aleluya, qué bendición, pastor. Gracias de verdad otra vez. Dios bendiga a la iglesia y a toda tu familia, a tu esposa. Le bendecimos de una manera muy especial. Qué bueno de verdad que pudimos tener esta oportunidad de estudiar este tema tan interesante. Hay otros temas. Agradecemos a Dios por la vida del pastor Carlos, que tan amablemente cada vez que le pedimos que esté con nosotros, dice, claro que sí, no hay ningún problema, aún pese a las tantas ocupaciones que tiene, pero agradecemos a Dios de verdad por tomar este tiempo para con nosotros y le bendecimos a él y a su familia y a su iglesia con toda bendición. A ustedes, amigos que estuvieron con nosotros, le agradecemos de una manera muy especial y le bendecimos a todos aquellos que están conectados en este momento. Recuerden sus preguntas, aún todavía usted la puede hacer, mándela al bloque de chat. Si tiene un comentario, mándelo ahí también, porque hay mucha gente que entra y lee los comentarios y las preguntas que todos ustedes hacen. Le agradecemos el favor de Dios en esta noche de que Él ha estado con nosotros y poder compartir este interesante tema ya en la segunda parte. Bendecimos la vida de cada hermano y de cada amigo y les pedimos a los hermanos, les recordamos el próximo domingo estamos en nuestra congregación con 2 cultos, 9 de la mañana y 10:45 de la mañana. Les bendecimos, gracias de verdad, bendiciones para todos, hasta la próxima, bye bye. Bye bye. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Lo transformas para Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar,
No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte.